Imagina que apagas todas las luces de tu ciudad, que el ruido desaparece por completo, que el cielo se abre entero sobre tu cabeza, y que, de repente, ves miles de puntos de luz parpadeando en la oscuridad. Eso que ves no es decoración. Es tu vecindario. Hoy vamos a recorrerlo entero, planeta por planeta, luna por luna, hasta los rincones más helados y olvidados del sistema solar. No nos vamos a quedar en la superficie de las cosas. Vamos a bajar a los detalles que casi nadie cuenta. ¿Por qué Mercurio se está encogiendo literalmente, año tras año? ¿Por qué en Venus llueve ácido sulfúrico sobre un infierno de 465 grados? ¿Por qué Marte esconde el volcán más grande jamás descubierto en cualquier planeta? ¿Y por qué existe un mundo diminuto más allá de Neptuno, que casi rompe la propia definición de planeta? Pero antes de llegar a los planetas, hay que hablar del gigante que los mantiene a todos en órbita, el Sol. El Sol no es solo una bola de fuego colgada en el cielo, es una estrella de tipo espectral G, lo que popularmente se llama una enana amarilla, aunque en realidad, si pudieras verlo desde el espacio sin atmósfera de por medio, su luz es blanca. Se ve amarilla solo porque la atmósfera terrestre dispersa parte de esa luz. Tiene un diámetro aproximado de 1.392.000 kilómetros. Dentro de esa esfera cabrían más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. En su núcleo, la temperatura alcanza los 15 millones de grados centígrados. Ahí ocurre la fusión nuclear. Núcleos de hidrógeno se combinan bajo presiones extremas para formar helio. Ese proceso libera una cantidad de energía tan brutal que sostiene la vida de todo un sistema planetario. Pero esa energía no sale de inmediato. Tarda entre 100.000 y 200.000 años en abrirse paso desde el núcleo hasta la superficie del Sol. Sí, escuchaste bien. La luz que ves salir del Sol se generó hace más de 100.000 años, en las profundidades de su núcleo. Lo que tarda solo 8 minutos es el tramo final, el viaje desde la superficie solar hasta tus ojos, cruzando el vacío del espacio. El Sol concentra el 99,86% de toda la masa del sistema solar. Todo lo demás, los 8 planetas, sus lunas, los asteroides, los cometas, el polvo interplanetario, es apenas una fracción minúscula. Son literalmente sobras cósmicas orbitando alrededor de un monstruo de plasma. Y ese monstruo no está quieto. El Sol rota sobre sí mismo, pero no como un cuerpo sólido. Gira más rápido en su ecuador, donde completa una vuelta cada 25 días aproximadamente. Y gira más lento en los polos, donde puede tardar hasta 35 días en dar una vuelta completa. A esto se le llama rotación diferencial, y es clave para entender el comportamiento del Sol. Ese giro desigual retuerce el campo magnético solar de forma constante y caótica. Cada aproximadamente 11 años, ese campo magnético se retuerce tanto que se invierte por completo. Es el llamado ciclo solar. Durante los picos de actividad de ese ciclo aparecen manchas solares, erupciones y expulsiones de masa coronal. Esas expulsiones pueden generar auroras espectaculares en la Tierra cuando nos rozan, o pueden freír satélites y redes eléctricas enteras cuando apuntan directamente hacia nosotros. El Sol también tiene una atmósfera propia, dividida en capas. La fotosfera, la cromosfera y la corona. Curiosamente, la corona solar, su capa más externa, alcanza temperaturas de más de 1 millón de grados, mucho más caliente que la superficie visible del Sol. Este fenómeno, conocido como el problema del calentamiento coronal, todavía intriga a los físicos solares. El Sol también genera algo llamado viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que sale disparado desde su corona, a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Ese viento solar viaja por todo el sistema solar y define los límites de lo que llamamos la heliosfera, una especie de burbuja magnética que envuelve a todos los planetas. Cuando esas partículas cargadas chocan con el campo magnético de la Tierra, se canalizan hacia los polos y generan las auroras boreales y australes, uno de los espectáculos más hermosos que ofrece nuestro planeta. Sin ese campo magnético terrestre, protegiéndonos como un escudo invisible, el viento solar habría erosionado nuestra atmósfera de manera mucho más agresiva a lo largo de miles de millones de años. De hecho, esa es exactamente la historia de Marte, un planeta que perdió su campo magnético global hace miles de millones de años, y con él, gran parte de su atmósfera original. A eso llegaremos más adelante en este recorrido. Ahora sí, dejemos al Sol brillando en el centro de todo,
Y acerquémonos al primer mundo rocoso, Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. También es el más pequeño de los 8 planetas oficiales del Sistema Solar. Su diámetro es de apenas 4.879 kilómetros. Es tan pequeño que varias lunas del Sistema Solar, como Ganímedes o Titán, en realidad son más grandes que él. Su cercanía al Sol lo convierte en un mundo de extremos brutales. Durante el día, la temperatura en su superficie puede superar los 430 grados centígrados, pero Mercurio prácticamente no tiene atmósfera que retenga ese calor. Así que, durante la noche, la temperatura se desploma hasta los 180 grados bajo cero. Esa diferencia de más de 600 grados entre el día y la noche es la más extrema de todos los planetas rocosos del Sistema Solar. Uno de los datos más curiosos de Mercurio tiene que ver con su rotación. El planeta gira sobre su propio eje muy lentamente. Tarda 59 días terrestres en completar una vuelta, pero orbita al Sol muy rápido, completando una vuelta cada 88 días terrestres. Esa combinación produce algo extraño. Un día solar completo en Mercurio, de amanecer a amanecer, dura 176 días terrestres. Es decir, el doble de duración que su propio año. La superficie de Mercurio está cubierta de cráteres, de forma muy similar a la Luna terrestre. El cráter más grande se llama la Cuenca Caloris, con un diámetro de unos 1.550 kilómetros. Se formó por el impacto de un asteroide gigante hace miles de millones de años. Pero el hallazgo más fascinante llegó gracias a la sonda Messenger de la NASA, que orbitó Mercurio entre 2011 y 2015. En los polos del planeta existen cráteres que nunca reciben luz solar directa. Dentro de esas sombras eternas, los científicos confirmaron la existencia de hielo de agua. Hielo en el planeta más cercano y más caliente respecto al Sol de todo el Sistema Solar. Otro misterio de Mercurio está en su núcleo. Se estima que ese núcleo metálico ocupa cerca del 85% del radio total del planeta. Es un núcleo desproporcionadamente grande, comparado con el de otros planetas rocosos. Una de las teorías más aceptadas dice que Mercurio sufrió un impacto gigantesco en sus primeros años de vida. Ese impacto le habría arrancado gran parte de su manto rocoso original, dejando expuesto, desde entonces, ese núcleo metálico desproporcionado. Además, Mercurio se está encogiendo, literalmente. A medida que su núcleo se enfría muy lentamente, el planeta entero se contrae sobre sí mismo. Esa contracción genera enormes acantilados llamados escarpes lobulados. Algunos de esos escarpes miden cientos de kilómetros de longitud. Son, en esencia, arrugas gigantescas en la corteza de todo un planeta. Aunque decimos que Mercurio no tiene atmósfera, en realidad posee algo llamado exosfera, una capa extremadamente delgada compuesta por átomos de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio. Esa exosfera es tan tenue que sus átomos casi nunca chocan entre sí. Simplemente rebotan directamente entre la superficie del planeta y el espacio exterior. Solo 2 naves han visitado Mercurio de cerca en toda la historia. La primera fue la Mariner 10, en los años 70. La segunda fue la Messenger, décadas después. Actualmente hay una tercera misión en camino, Bepi Colombo, un esfuerzo conjunto de la Agencia Espacial Europea y la japonesa JAXA. Entrará en órbita alrededor de Mercurio en los próximos años, para estudiarlo con un detalle sin precedentes. Dejamos atrás a Mercurio y avanzamos hacia el segundo planeta desde el Sol, Venus. Venus tiene casi el mismo tamaño que la Tierra, 12.104 kilómetros de diámetro frente a los 12.642 de nuestro planeta. Por eso, durante décadas, se le llamó el planeta gemelo de la Tierra. Pero cualquier parecido termina justo ahí, en el tamaño. La atmósfera de Venus está compuesta en un 96% de dióxido de carbono. Sobre esa atmósfera flotan densas nubes de ácido sulfúrico. Esta combinación genera un efecto invernadero tan extremo que la temperatura en la superficie alcanza los 465 grados centígrados, y esa temperatura se mantiene constante de día y de noche, en el ecuador y en los polos por igual. Eso convierte a Venus en el planeta más caliente de todo el sistema solar, más caliente incluso que Mercurio, a pesar de estar mucho más lejos del Sol. La razón es simple. La atmósfera de Venus atrapa el calor con una eficiencia devastadora. Para poner esto en perspectiva, la Tierra también tiene efecto invernadero, gracias al dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua en su atmósfera, pero en una proporción muchísimo más moderada, que es justamente lo que mantiene nuestro planeta habitable,
en lugar de convertirlo en un horno. Venus es, en cierto sentido, una advertencia cósmica de lo que puede pasar cuando ese efecto invernadero se descontrola por completo durante miles de millones de años. La presión atmosférica en su superficie es 92 veces la presión atmosférica de la Tierra. Es comparable a la presión que sentirías a casi 1 kilómetro de profundidad bajo el océano. Cualquier sonda que aterriza ahí termina aplastada, cocida y corroída en cuestión de horas. La Unión Soviética logró algo extraordinario en los años 70 y 80 con el programa Venera. Varias de sus sondas lograron aterrizar en la superficie de Venus y enviar fotografías reales antes de ser destruidas. Algunas sobrevivieron apenas entre 23 minutos y 2 horas en esas condiciones infernales. Venus también tiene una rotación completamente anómala. Gira sobre su eje en sentido contrario al resto de los planetas, un fenómeno llamado rotación retrógrada, y lo hace muy despacio. Un día venusiano dura 243 días terrestres. Eso significa que su día dura más que su propio año, que es de 225 días terrestres. Si pudieras ver el Sol desde la superficie de Venus, cosa imposible por las nubes, lo verías salir por el oeste y ponerse por el este. La superficie de Venus está dominada por vastas llanuras volcánicas, más del 80% de todo su territorio. Se han identificado más de 1.600 volcanes grandes en su superficie, y hay evidencia de que algunos podrían seguir activos hoy mismo. En 2020, un equipo de astrónomos anunció la posible detección de fosfina en las capas altas de la atmósfera de Venus. En la Tierra, ese gas suele asociarse a procesos biológicos. El hallazgo generó un enorme debate científico que continúa hasta hoy. Estudios posteriores han puesto en duda la señal original, pero la investigación sigue abierta. La idea no es tan descabellada como suena a primera vista. A unos 50 kilómetros de altura sobre la superficie de Venus, la temperatura y la presión se parecen sorprendentemente a las condiciones terrestres. Algunos científicos han propuesto que, si existiera vida en Venus, no estaría en la superficie infernal, sino flotando en esas nubes templadas. Venus no tiene lunas. Es, junto a Mercurio, uno de los únicos 2 planetas del sistema solar sin satélites naturales conocidos. Actualmente hay varias misiones planeadas para volver a Venus con un detalle nunca antes alcanzado. La NASA prepara las misiones Da Vinci y Veritas. La Agencia Espacial Europea trabaja en la misión Envision. El objetivo es entender qué transformó a este planeta, tan parecido a la Tierra en su origen, en el infierno abrasador que es hoy. Y esa pregunta es, en realidad, una de las más importantes de toda la astronomía moderna, porque entender qué salió mal en Venus nos ayuda a entender qué hizo que la Tierra saliera bien. Mercurio, Venus y la Tierra comenzaron su vida de formas relativamente parecidas, hechos de roca y metal. Los 3 se formaron en la misma región del disco protoplanetario que dio origen al Sol, pero sus caminos se separaron de forma radical. Mercurio quedó demasiado cerca del Sol y perdió gran parte de su atmósfera original. Venus desarrolló un efecto invernadero descontrolado que lo convirtió en un infierno permanente bajo nubes de ácido, y la Tierra encontró el equilibrio exacto. Ese equilibrio no fue casualidad ni tampoco una garantía. Fue el resultado de una combinación extraordinariamente específica de factores: la distancia correcta al Sol, el tamaño adecuado del planeta, una atmósfera balanceada, un campo magnético protector y hasta la existencia de una luna gigante que estabiliza la inclinación del eje del planeta. Piénsalo así: si movieras a la Tierra un poco más cerca del Sol, terminaría pareciéndose a Venus, y si la movieras un poco más lejos, se congelaría de forma irreversible, como le ocurrió a Marte. Vivimos, literalmente, en el estrecho margen de distancia donde el agua puede existir en estado líquido de forma estable sobre la superficie de un planeta. A esa franja los astrónomos la llaman la zona habitable de una estrella. De todo eso, de ese equilibrio improbable que dio lugar a nuestro propio hogar, vamos a hablar ahora mismo, porque llegamos al planeta más importante de este recorrido, el tercero desde el Sol, el único mundo hasta donde sabemos. La Tierra es, hasta donde sabemos, el lugar más extraordinario del universo entero. No porque sea grande, no lo es. Con 12.742 kilómetros de diámetro, es apenas un punto azul minúsculo comparado con los gigantes gaseosos que veremos más adelante. Es extraordinaria por una razón muy distinta. Es, hasta la fecha, el único lugar en todo el universo observable
donde sabemos con certeza que existe vida. La Tierra se formó hace unos 4.540 millones de años, a partir del mismo disco de polvo y gas que dio origen al Sol y al resto de los planetas. En sus primeros cientos de millones de años, era un lugar completamente inhóspito, un océano de roca fundida, bombardeado constantemente por asteroides y cometas. De hecho, uno de esos impactos fue tan violento que le dio forma a la propia existencia de la Tierra tal como la conocemos hoy. La teoría más aceptada dice que, hace unos 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte, al que los científicos llaman Theia, chocó contra la Tierra recién formada. El impacto fue tan colosal que lanzó al espacio una enorme cantidad de material fundido, tanto de la Tierra como del propio Theia. Ese material, con el tiempo, se fue agrupando por gravedad hasta formar un nuevo cuerpo, la Luna. Esta hipótesis se llama teoría del gran impacto y explica muy bien por qué la Luna tiene una composición tan parecida a la del manto terrestre. La Luna tiene un diámetro de 3.474 kilómetros, poco más de una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Esa proporción es enorme comparada con la de cualquier otra luna respecto a su planeta en el sistema solar. Por eso, muchos astrónomos consideran que la Tierra y la Luna forman, en la práctica, un sistema doble de planetas. Y esa luna gigante no es solo un adorno bonito en el cielo nocturno. Cumple una función crucial para la vida en la Tierra. Su gravedad estabiliza la inclinación del eje de rotación terrestre, que actualmente es de unos 23,5 grados. Sin la Luna, esa inclinación podría variar caóticamente a lo largo de millones de años, generando cambios climáticos extremos e impredecibles. Gracias a esa estabilidad, la Tierra ha mantenido estaciones relativamente predecibles durante cientos de millones de años, algo esencial para que la vida compleja pudiera evolucionar. La Luna también es responsable, en gran parte, de las mareas oceánicas, gracias a la atracción gravitacional que ejerce sobre los océanos terrestres. Curiosamente, la Luna se aleja de la Tierra poco a poco, unos 3,8 centímetros cada año, como consecuencia de esas mismas fuerzas de marea. Hace miles de millones de años, la Luna estaba mucho más cerca, y los días en la Tierra eran mucho más cortos que las 24 horas actuales. La Luna siempre nos muestra la misma cara porque está en rotación sincrónica. Tarda exactamente el mismo tiempo en girar sobre su propio eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra. Eso significa que existe una cara oculta de la Luna, que nunca vemos desde la Tierra, aunque no es tan oscura como sugiere el mito popular. Recibe la misma cantidad de luz solar que la cara visible. Otro fenómeno curioso relacionado con la Luna son los eclipses. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre el Sol y la Tierra, bloqueando su luz. Y esto es posible gracias a una coincidencia cósmica extraordinaria. El Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos. Así que ambos se ven del mismo tamaño aparente en el cielo. Esa coincidencia geométrica es lo que permite que existan los eclipses solares totales, un fenómeno que no se repite en ningún otro planeta conocido del universo con esa precisión. Volvamos a la Tierra misma. Su atmósfera está compuesta en un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con trazas de otros gases como el dióxido de carbono y el argón. Ese oxígeno en la atmósfera no siempre estuvo ahí. Durante los primeros 2.000 millones de años de historia terrestre, prácticamente no existía oxígeno libre en el aire. Todo cambió con la aparición de organismos capaces de realizar fotosíntesis, principalmente cianobacterias, que empezaron a liberar oxígeno como producto de desecho. Ese proceso, conocido como la gran oxidación, transformó por completo la química del planeta hace unos 2.400 millones de años. Y, en el camino, provocó una de las extinciones masivas más grandes de la historia de la vida en la Tierra, ya que el oxígeno era tóxico para la mayoría de los organismos que existían entonces, pero también abrió la puerta a formas de vida completamente nuevas, capaces de usar ese oxígeno para obtener energía de manera mucho más eficiente. Otro elemento clave de la Tierra es su campo magnético, generado por el movimiento del hierro fundido en su núcleo externo. Ese campo magnético actúa como un escudo invisible que desvía la mayor parte del viento solar y de la radiación cósmica peligrosa. Sin ese escudo, la atmósfera terrestre se habría erosionado gradualmente, tal como ocurrió en Marte. La atmósfera terrestre, además, no es uniforme, se divide en capas, empezando por la troposfera,
donde ocurre prácticamente todo el clima que experimentamos y que se extiende hasta unos 12 kilómetros de altura. Por encima está la estratosfera, hogar de la capa de ozono, que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta dañina proveniente del Sol antes de que llegue a la superficie. Más arriba todavía se encuentran la mesosfera, la termosfera y finalmente la exosfera, la capa donde la atmósfera se difumina gradualmente hasta fundirse con el vacío del espacio exterior. La Tierra también es el único planeta rocoso del sistema solar, con tectónica de placas activa a gran escala. Su corteza está dividida en enormes placas rígidas que flotan sobre un manto semifundido y se mueven constantemente, apenas unos centímetros por año. Ese movimiento es responsable de los terremotos, los volcanes, la formación de cadenas montañosas y hasta de la propia distribución de los continentes. Pero la tectónica de placas también cumple una función menos evidente y crucial. Actúa como un termostato geológico para el clima del planeta a largo plazo. Recicla el dióxido de carbono entre la atmósfera y el interior del planeta, ayudando a mantener el efecto invernadero terrestre dentro de un rango estable durante cientos de millones de años. Sin ese mecanismo, la Tierra podría haber terminado como Venus o como Marte, incapaz de sostener agua líquida en su superficie de forma indefinida. Y hablando de agua, alrededor del 71% de la superficie terrestre está cubierta por océanos. Ese volumen de agua líquida en la superficie es, hasta donde sabemos, único entre todos los planetas rocosos del universo que hemos podido estudiar en detalle. La vida en la Tierra apareció sorprendentemente pronto en su historia geológica, hace unos 3.800 millones de años, posiblemente incluso antes. Durante casi 3.000 millones de años, esa vida se limitó a organismos unicelulares microscópicos. Recién hace unos 540 millones de años, ocurrió lo que se conoce como la explosión cámbrica, un periodo de diversificación biológica explosiva que dio origen a la mayoría de los grandes grupos animales que conocemos hoy. Desde entonces, la Tierra ha atravesado al menos 5 extinciones masivas, la más famosa de las cuales terminó con los dinosaurios no aviares hace 66 millones de años. Ese evento, provocado por el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, despejó el camino evolutivo para que los mamíferos, y eventualmente los humanos, se convirtieran en las formas de vida dominantes del planeta. Dejamos la Tierra, nuestro hogar, y avanzamos hacia el cuarto planeta desde el Sol, Marte, el planeta rojo. Marte tiene un diámetro de 6.779 kilómetros, poco más de la mitad del tamaño de la Tierra. Su característico color rojizo se debe al óxido de hierro, básicamente óxido, que cubre gran parte de su superficie. Marte alberga el volcán más grande jamás descubierto en cualquier planeta del sistema solar, el Monte Olimpo. Este volcán mide unos 22 kilómetros de altura, casi 3 veces la altura del Monte Everest sobre el nivel del mar, y tiene una base de aproximadamente 600 kilómetros de diámetro, un área comparable a la del estado de Arizona en Estados Unidos. ¿Por qué pudo crecer tanto? Porque Marte no tiene tectónica de placas activa como la Tierra. En la Tierra, la corteza se mueve constantemente sobre los puntos calientes del manto, lo que reparte la actividad volcánica en distintas ubicaciones a lo largo del tiempo, como ocurre con las islas de Hawái. Pero en Marte, la corteza permanece fija sobre un mismo punto caliente durante millones de años, permitiendo que el volcán crezca y crezca en la misma ubicación sin interrupción. Marte también tiene el cañón más grande del sistema solar, Valles Marineris. Este sistema de cañones se extiende por unos 4.000 kilómetros de longitud, con profundidades de hasta 7 kilómetros en algunos tramos. Para comparar, el Gran Cañón del Colorado, en la Tierra, mide apenas 446 kilómetros de largo y unos 1.800 metros de profundidad. La atmósfera de Marte es extremadamente delgada, apenas el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre, compuesta principalmente por dióxido de carbono. Esa atmósfera tan tenue significa que la presión en la superficie es tan baja que el agua líquida no puede existir de forma estable. Se evaporaría o se congelaría casi instantáneamente, pero no siempre fue así. La evidencia geológica muestra canales secos, deltas de antiguos ríos y minerales que solo se forman en presencia de agua líquida. Todo indica que, hace miles de millones de años, Marte tuvo ríos, lagos
e incluso un océano completo cubriendo parte de su hemisferio norte. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta principal está en el campo magnético de Marte, que colapsó hace unos 4.000 millones de años. Sin ese escudo magnético, el viento solar comenzó a erosionar la atmósfera marciana de forma gradual pero implacable, partícula por partícula, durante miles de millones de años. A medida que la atmósfera se adelgazaba, la presión bajó tanto que el agua líquida dejó de ser estable en la superficie, y el planeta se fue secando hasta convertirse en el desierto helado que es hoy. La temperatura media en Marte es de unos 63 grados bajo cero, aunque en el Ecuador durante el día puede llegar a rondar temperaturas templadas cercanas a los 20 grados, pero por la noche, incluso en el Ecuador, la temperatura puede desplomarse hasta los 70 grados bajo cero, debido a la atmósfera tan delgada que retiene muy poco calor. Marte tiene 2 lunas pequeñas e irregulares, Phobos y Deimos, probablemente asteroides capturados por la gravedad del planeta hace millones de años. Phobos, la más grande, orbita tan cerca de Marte que completa una vuelta cada 7 horas y 39 minutos, más rápido de lo que Marte tarda en rotar sobre sí mismo. Esto significa que, desde la superficie marciana, verías a Phobos salir por el oeste y ponerse por el este, cruzando el cielo varias veces al día. Y Phobos tiene un destino condenado. Se está acercando lentamente a Marte y dentro de unos 50 millones de años será destrozado por las fuerzas de marea, formando probablemente un anillo temporal alrededor del planeta. Marte es, sin duda, el planeta más explorado del sistema solar después de la Tierra. La exploración de Marte comenzó formalmente en 1976 con el aterrizaje de las sondas Viking 1 y Viking 2 de la NASA, que enviaron las primeras fotografías directas desde su superficie. Desde entonces, decenas de misiones de distintos países han orbitado, sobrevolado o aterrizado en el planeta rojo, aunque también ha habido numerosos fracasos, ya que llegar a Marte con éxito sigue siendo tremendamente difícil. El rover Curiosity, que llegó en 2012 y sigue operativo, confirmó que la región donde aterrizó, el cráter Gale, albergó un lago de agua dulce hace miles de millones de años, con condiciones potencialmente habitables. Actualmente, hay múltiples rovers activos en su superficie, incluyendo el Perseverance de la NASA, que llegó en 2021 y está recolectando muestras de roca marciana. Esas muestras están diseñadas para ser recuperadas en el futuro por una misión conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, conocida como Mars Sample Return. El objetivo final es traer literalmente pedazos de Marte a laboratorios terrestres para analizarlos con un nivel de detalle imposible de lograr con instrumentos enviados al planeta. Marte también es, casi con seguridad, el próximo destino de una misión tripulada humana más allá de la Luna. Empresas como SpaceX y agencias como la NASA han hablado abiertamente de establecer presencia humana sostenida en Marte en las próximas décadas. Pero antes de soñar con colonizar otros mundos, todavía nos queda un tramo enorme del sistema solar por recorrer, porque después de Marte, el sistema solar cambia por completo de naturaleza. Dejamos atrás a los pequeños mundos rocosos y entramos en el territorio de los gigantes. Pero antes de llegar a esos gigantes, hay una región de escombros, rocas y mundos diminutos que separa a los planetas interiores de los exteriores, el cinturón de asteroides. Y ahí es exactamente donde vamos a entre las órbitas de Marte y Júpiter, existe una región poblada por millones de fragmentos rocosos, el cinturón de asteroides. Popularmente se imagina como un campo minado, denso y peligroso, tal como lo muestran muchas películas de ciencia ficción. Pero la realidad es completamente distinta. El cinturón de asteroides está tan disperso que las distancias promedio entre un objeto y otro son de millones de kilómetros. De hecho, todas las sondas espaciales que lo han atravesado, incluyendo la Pioneer, la Voyager y la New Horizons, lo cruzaron sin necesidad de esquivar nada, porque la probabilidad de colisión es prácticamente nula. El cinturón de asteroides contiene, se estima, entre 1,1 y 1,9 millones de asteroides con un diámetro superior a 1 kilómetro, además de millones de fragmentos más pequeños. Pero sorprendentemente, si juntaras toda la masa de todo el cinturón de asteroides, sería apenas el 4% de la masa de la Luna terrestre. El objeto más grande de esta región es Ceres, tan grande y con forma tan esférica que fue reclasificado como planeta enano en 2006.
Ceres tiene un diámetro de unos 940 kilómetros y contiene aproximadamente un tercio de toda la masa del cinturón de asteroides. En 2015, la sonda Dawn de la NASA entró en órbita alrededor de Ceres y descubrió manchas brillantes extrañas en su superficie. Esas manchas resultaron ser depósitos de sales, principalmente carbonato de sodio, que probablemente emergieron desde un océano subterráneo de agua salada bajo la corteza helada del planeta enano. Ese hallazgo convirtió a Ceres en un candidato interesante en la búsqueda de mundos potencialmente habitables, aunque de forma muy distinta a como imaginamos la habitabilidad en la Tierra. Pero, ¿de dónde viene el cinturón de asteroides? Durante mucho tiempo se pensó que era un planeta destruido, pero esa idea está totalmente descartada hoy en día. La explicación real es mucho más interesante. Son los restos de un planeta que nunca llegó a formarse. La enorme gravedad de Júpiter, el gigante que está a punto de aparecer en nuestro recorrido, perturbó constantemente esta región durante la formación del sistema solar. Esas perturbaciones gravitacionales impidieron que los fragmentos rocosos se agruparan para formar un planeta completo, dejándolos dispersos como escombros primordiales hasta el día de hoy. Además del cinturón principal, existe otra población fascinante de asteroides relacionada directamente con Júpiter, los llamados asteroides troyanos. Estos asteroides comparten la órbita de Júpiter alrededor del Sol, pero se agrupan en dos puntos gravitacionalmente estables llamados puntos de Lagrange, uno adelantado y otro retrasado respecto al planeta. Se han identificado más de 1 millón de asteroides troyanos de tamaño considerable, y la NASA envió en 2021 la misión Lucy específicamente para estudiarlos de cerca por primera vez en la historia. Otro objeto notable del cinturón de asteroides es Vesta, el segundo cuerpo más masivo de la región después de Ceres, con una superficie rocosa y diferenciada, muy distinta a la de su vecino helado. La sonda Dawn de la NASA también visitó Vesta antes de dirigirse a Ceres, convirtiéndose en la primera nave en orbitar dos cuerpos distintos más allá de la Tierra en una sola misión. Y ahora sí, dejamos atrás el cinturón de asteroides y entramos en el territorio de los verdaderos gigantes del sistema solar, los planetas exteriores. Apol. El primero, y el más grande de todos por muchísima diferencia, es Júpiter. Júpiter tiene un diámetro de 139.820 kilómetros, 11 veces el diámetro de la Tierra. Si vaciaras la Tierra por dentro, cabrían más de 1.300 planetas del tamaño del nuestro dentro del volumen de Júpiter. Y en términos de masa, Júpiter es tan grande que contiene más masa que todos los demás planetas del sistema solar juntos, multiplicados por 2,5. De hecho, Júpiter está tan cerca del límite teórico de masa necesario para convertirse en una estrella que a veces se le describe como una estrella fallida. Para encender la fusión nuclear en su núcleo y convertirse en una estrella real, Júpiter necesitaría tener unas 80 veces más masa de la que tiene actualmente. Júpiter es, principalmente, una bola gigantesca de hidrógeno y helio, muy similar en composición al Sol, sin una superficie sólida definida en la que se pueda aterrizar. A medida que desciendes hacia su interior, la presión y la temperatura aumentan tan drásticamente que el hidrógeno gaseoso se transforma en hidrógeno metálico líquido, un estado de la materia extremadamente extraño. Ese hidrógeno metálico, en movimiento constante, es el responsable de generar el campo magnético de Júpiter, el más potente de todos los planetas del sistema solar, unas 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Ese campo magnético crea una magnetosfera tan gigantesca que, si pudiéramos verla a simple vista desde la Tierra, parecería más grande que la luna llena en el cielo nocturno. La característica más famosa de Júpiter es, sin dudas, la Gran Mancha Roja, una tormenta anticiclónica gigantesca que ha estado activa durante, al menos, los últimos 190 años, y posiblemente mucho más tiempo. Esta tormenta es tan grande que, en su apogeo, llegó a medir más de 3 veces el diámetro de la Tierra, aunque observaciones recientes muestran que se ha estado encogiendo de forma gradual en las últimas décadas. Los vientos dentro de la Gran Mancha Roja pueden alcanzar velocidades de hasta 640 kilómetros por hora, muchísimo más intensos que cualquier huracán registrado en la Tierra. Toda la superficie visible de Júpiter está cubierta por bandas alternadas de nubes claras y oscuras, que corren en paralelo al Ecuador, conocidas como zonas y cinturones. Estas bandas se mueven a velocidades distintas entre sí, generando una fricción constante que da lugar a remolinos, tormentas
y turbulencias visibles, incluso con telescopios pequeños desde la Tierra. Las nubes más altas de Júpiter están compuestas principalmente por cristales de amoníaco congelado, lo que les da esa tonalidad blanquecina y anaranjada tan característica. Más abajo, se cree que existen capas de nubes compuestas por hidrosulfuro de amonio, y más profundo aún, nubes de agua, aunque esta última capa nunca ha sido observada de forma directa. Júpiter rota sobre su propio eje a una velocidad asombrosa. Completa una vuelta completa en apenas 9 horas y 56 minutos, a pesar de ser el planeta más grande del sistema solar. Esa rotación tan rápida hace que Júpiter esté visiblemente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, una forma conocida como esferoide oblato. Pero quizás lo más fascinante de Júpiter no es el propio planeta, sino su séquito de lunas. Hasta la fecha, se conocen más de 95 lunas confirmadas, orbitando a su alrededor. De todas ellas, las 4 más grandes se llaman las lunas galileanas, descubiertas por Galileo Galilei en 1610. Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io es el mundo con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar, muy por encima incluso de la Tierra. Tiene cientos de volcanes activos, algunos de los cuales lanzan columnas de material a más de 400 kilómetros de altura sobre su superficie. Toda esa actividad volcánica no viene del calor interno propio de Io, sino de un fenómeno llamado calentamiento por marea, generado por la enorme gravedad de Júpiter y la influencia combinada de las otras lunas galileanas. Europa, la siguiente luna, es uno de los lugares más prometedores de todo el sistema solar en la búsqueda de vida extraterrestre. Su superficie es una capa de hielo liso, con muy pocos cráteres, surcada por extrañas líneas rojizas que se entrecruzan por todo el mundo. Bajo esa corteza helada, los científicos tienen evidencia sólida de que existe un océano global de agua líquida, calentado también por fuerzas de marea provenientes de Júpiter. Se estima que ese océano subterráneo podría contener el doble de agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos. Por esa razón, la NASA lanzó en 2024 la misión Europa Clipper, diseñada específicamente para estudiar esa luna en detalle y evaluar su potencial habitabilidad. Ganímedes, la tercera luna galileana, es el satélite natural más grande de todo el sistema solar, con un diámetro de 5.268 kilómetros, más grande incluso que el planeta Mercurio. Es la única luna conocida en todo el sistema solar que genera su propio campo magnético, un dato que sorprendió enormemente a los científicos cuando se confirmó. También se cree que Ganímedes esconde un océano subterráneo de agua salada bajo su corteza helada, posiblemente el más grande de todo el sistema solar. Finalmente está Calisto, la más externa de las 4 lunas galileanas, con una superficie extremadamente antigua y cubierta de cráteres, prácticamente sin actividad geológica desde hace miles de millones de años. Calisto es, de hecho, uno de los objetos con más cráteres de todo el sistema solar. Un verdadero fósil geológico congelado en el tiempo. Más allá de las 4 grandes lunas galileanas, Júpiter tiene decenas de lunas pequeñas e irregulares, muchas de apenas unos pocos kilómetros de diámetro. Se cree que gran parte de estas lunas menores son en realidad asteroides o restos de cometas capturados por la inmensa gravedad de Júpiter a lo largo de miles de millones de años. Algunas de ellas orbitan en dirección contraria al resto del sistema, lo que refuerza la idea de que no se formaron junto con el planeta, sino que fueron atrapadas después. Júpiter también tiene un sistema de anillos, mucho más tenue y menos conocido que el de Saturno, compuesto principalmente por partículas diminutas de polvo. Fueron descubiertos recién en 1979, gracias a las imágenes enviadas por la sonda Voyager 1 durante su histórico sobrevuelo del planeta. Además de sus lunas, Júpiter cumple un papel fundamental para el resto del sistema solar. Actúa como un gigantesco escudo gravitacional. Su enorme masa atrae y desvía muchos cometas y asteroides que, de otra forma, podrían representar una amenaza mucho mayor para los planetas interiores, incluida la Tierra. Se estima que sin la presencia de Júpiter, la Tierra sufriría impactos de asteroides y cometas de tamaño considerable, con una frecuencia mucho mayor a la actual, lo que habría dificultado enormemente el desarrollo estable de la vida compleja
a lo largo de miles de millones de años. Un ejemplo dramático de esto ocurrió en 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó y se estrelló directamente contra Júpiter, en un evento observado en tiempo real por telescopios de todo el mundo. Los impactos generaron cicatrices en la atmósfera de Júpiter tan grandes que algunas eran visibles incluso más grandes que el propio diámetro de la Tierra. Ese evento fue una demostración espectacular y aterradora del poder destructivo que estos impactos pueden tener, y de lo afortunados que somos de tener a Júpiter como una especie de guardián gravitacional en las afueras del sistema solar. Actualmente, la sonda Juno de la NASA sigue orbitando Júpiter, estudiando su atmósfera profunda, su campo magnético y su estructura interna con un detalle sin precedentes. Juno llegó a Júpiter en 2016 y utiliza una órbita polar altamente elíptica, que le permite acercarse a las nubes del planeta y luego alejarse a distancias enormes, evitando así la peor parte de su intensa radiación. Uno de los grandes descubrimientos de Juno fue que el núcleo de Júpiter no es pequeño y compacto como se pensaba antes, sino que parece estar diluido, mezclado gradualmente con las capas de hidrógeno metálico que lo rodean, en lugar de tener un límite bien definido. Este hallazgo obligó a los científicos a repensar por completo los modelos sobre cómo se formó Júpiter y cómo evolucionan los planetas gigantes gaseosos en general, no solo en nuestro sistema solar, sino también en otros sistemas planetarios del universo. Júpiter, en definitiva, no es solo el planeta más grande de nuestro vecindario cósmico, es también una especie de laboratorio natural para entender la física extrema de la materia bajo presiones y temperaturas que ningún laboratorio en la Tierra podría replicar jamás. Y con esto, cerramos el capítulo del gigante más grande del sistema solar. Pero todavía nos queda otro gigante, quizás el más espectacular visualmente de todos, esperando en nuestro recorrido. Un mundo rodeado por miles de anillos helados que lo convierten, sin dudas, en la joya visual del sistema solar. Saturno nos espera. Saturno es, sin discusión, el planeta más reconocible visualmente de todo el sistema solar, gracias a su espectacular sistema de anillos. Tiene un diámetro de 116.460 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo planeta más grande, justo detrás de Júpiter. Al igual que su vecino gigante, Saturno es un planeta compuesto casi enteramente por hidrógeno y helio, sin una superficie sólida definida. Su densidad es tan baja que si existiera un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría literalmente sobre el agua. Es, de hecho, el único planeta del sistema solar con una densidad promedio menor a la del agua líquida. Pero lo que realmente distingue a Saturno son sus anillos, un sistema tan vasto y detallado que sigue fascinando a los astrónomos siglos después de su descubrimiento. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente por partículas de hielo de agua, mezcladas con polvo y fragmentos rocosos, que varían en tamaño desde granos diminutos hasta bloques de varios metros. Se extienden por una distancia enorme, de hasta 282.000 kilómetros desde el planeta, pero sorprendentemente tienen un grosor de apenas unas decenas de metros en la mayoría de sus secciones. Si redujéramos los anillos de Saturno a la escala de una hoja de papel, tendrían el grosor proporcional de una hoja del tamaño de varios campos de fútbol. Existe un intenso debate científico sobre el origen de estos anillos. Una teoría sugiere que son los restos de una luna que se acercó demasiado a Saturno y fue destrozada por las fuerzas de marea. Otra teoría propone que son material primordial que nunca llegó a formar una luna, sobrante de la propia formación del planeta hace miles de millones de años. Los anillos de Saturno no son una estructura continua y uniforme, sino que están divididos en varios anillos principales, nombrados con letras del alfabeto en el orden en que fueron descubiertos: D, C, B, A, F, G y E. Entre el anillo A y el anillo B existe una separación clara y visible, incluso con telescopios pequeños desde la Tierra, conocida como la división de Cassini, en honor al astrónomo que la descubrió en 1675. Esa división no está vacía por completo, sino que es una zona con una densidad mucho menor de partículas, causada principalmente por la influencia gravitacional de Mimas, una de las lunas de Saturno. Gracias a los datos recopilados por la misión Cassini de la NASA, que orbitó Saturno entre 2004 y 2017,
Ahora sabemos que los anillos son sorprendentemente jóvenes, posiblemente de apenas unos cientos de millones de años, mucho más recientes que el propio planeta. Esto significa que, en términos cósmicos, tuvimos la fortuna de nacer en una época en la que Saturno todavía conserva su espectacular sistema de anillos, que eventualmente desaparecerán. De hecho, Saturno está perdiendo el material de sus anillos de forma constante, en un proceso conocido como lluvia de anillos, donde partículas heladas caen hacia la atmósfera del planeta arrastradas por su campo magnético. Se estima que, a este ritmo, los anillos de Saturno podrían desaparecer por completo dentro de unos 100 a 300 millones de años. Saturno también rota extremadamente rápido para su tamaño, completando una vuelta sobre su eje en apenas 10 horas y 33 minutos. Esa rotación tan veloz genera un achatamiento polar todavía más notorio que el de Júpiter, dándole una forma claramente ovalada cuando se observa con precisión. En su polo norte, Saturno tiene una de las estructuras atmosféricas más extrañas de todo el sistema solar, una tormenta con forma de hexágono perfecto, con lados de aproximadamente 13.800 kilómetros cada uno. Este hexágono es tan grande que cabrían varias tierras dentro de él, y ha permanecido estable durante décadas, desde que fue observado por primera vez por las sondas Voyager en los años 80. Los científicos todavía no comprenden del todo por qué esta tormenta mantiene una forma geométrica tan perfecta y estable a lo largo del tiempo, en lugar de disiparse como cualquier otro patrón climático. Saturno tiene, hasta la fecha, más de 140 lunas confirmadas, un número que sigue creciendo a medida que se descubren nuevos satélites diminutos. La más grande de todas es Titán, y merece un capítulo aparte porque es, sin exagerar, uno de los mundos más extraordinarios de todo el sistema solar. Titán es la segunda luna más grande del sistema solar, después de Ganímedes, y es incluso más grande que el planeta Mercurio. Es la única luna conocida con una atmósfera densa, compuesta principalmente por nitrógeno, de forma similar a la Tierra, aunque mucho más espesa, y es el único cuerpo del sistema solar, además de la Tierra, donde se ha confirmado la existencia de líquido estable en su superficie, en forma de lagos y mares, pero ese líquido no es agua. En Titán, la temperatura ronda los 179 grados bajo cero, así que lo que fluye por su superficie es metano y etano líquidos. Titán tiene un ciclo climático sorprendentemente parecido al de la Tierra, pero basado en hidrocarburos en lugar de agua. Llueve metano, se forman ríos de metano, y se acumula en mares de metano. La sonda Huygens, parte de la misión Cassini, logró aterrizar en la superficie de Titán en 2005, convirtiéndose en el aterrizaje más lejano jamás logrado por una nave humana en la historia. Las imágenes que envió mostraron un paisaje asombrosamente parecido al terrestre, con cauces de ríos, guijarros redondeados por la erosión y lo que parecían ser costas de antiguos lagos, todo formado por procesos de metano en lugar de agua. Otra luna fascinante de Saturno es Encélado, mucho más pequeña que Titán, pero igual de intrigante para la búsqueda de vida. Encélado tiene una superficie helada, extremadamente reflectante, de la cual emergen gigantescos géiseres de vapor de agua desde su polo sur, que la sonda Cassini logró fotografiar directamente. Esos géiseres confirman la existencia de un océano de agua líquida bajo su corteza helada, calentado por fuerzas de marea provenientes de Saturno, de forma similar a lo que ocurre en Europa, la luna de Júpiter. Análisis químicos de esas plumas de vapor detectaron moléculas orgánicas complejas e hidrógeno molecular, ingredientes que, en la Tierra, están asociados con procesos que podrían sustentar vida microbiana. Por estas razones, tanto Encélado como Europa son considerados, junto con Marte, los destinos más prometedores del sistema solar en la búsqueda activa de vida extraterrestre. La misión Cassini terminó su vida operativa de una forma deliberada y espectacular. En 2017, los ingenieros la dirigieron directamente hacia la atmósfera de Saturno, donde se desintegró por completo. Esa decisión no fue casual. Se hizo para evitar cualquier posibilidad de que la sonda, ya sin combustible, terminara colisionando accidentalmente contra Encélado o Titán y contaminar a esos mundos con microorganismos terrestres. Fue un final simbólico para una de las misiones más exitosas de la historia de la exploración espacial, que transformó por completo nuestra comprensión de Saturno y su sistema de lunas durante 13 años de observación continua. Además de Titán y Encélado, Saturno tiene otras lunas con formas y comportamientos extraños. Mimas, por ejemplo, tiene un cráter de impacto tan grande
llamado Herschel, que le da una apariencia sorprendentemente similar a la estrella de la muerte de la ciencia ficción. Jápeto, otra de sus lunas, tiene una característica única. Un hemisferio es extremadamente oscuro, casi como carbón, mientras que el otro es brillante y helado, una diferencia tan marcada que se puede observar incluso desde telescopios terrestres. Y Pan y Atlas, dos lunas diminutas que orbitan dentro de los propios anillos de Saturno, tienen una forma parecida a un ravioli espacial, con un reborde ecuatorial generado por la acumulación de material de los anillos sobre su superficie. Con esto, cerramos el capítulo de Saturno y avanzamos hacia una región del sistema solar mucho menos conocida y mucho más fría, los llamados gigantes helados. El primero de ellos es Urano, un planeta extraño incluso para los estándares ya de por sí extraños del sistema solar. Urano tiene un diámetro de 50.724 kilómetros, 4 veces el diámetro de la Tierra, y está compuesto principalmente por agua, amoníaco y metano congelados, además de hidrógeno y helio. Esa composición es la razón por la que Urano y su vecino Neptuno se clasifican como gigantes helados, distintos de los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno. El color azul verdoso de Urano se debe al metano en su atmósfera, que absorbe la luz roja del espectro solar y refleja principalmente la luz azul. Pero lo más extraño de Urano, sin dudas, es su inclinación axial. El planeta está literalmente inclinado de costado, con un eje de rotación de 98 grados respecto a su órbita. Esto significa que Urano no gira como una peonza vertical, como la mayoría de los planetas, sino que rueda sobre su órbita como una pelota. La explicación más aceptada es que, en algún momento de su formación temprana, Urano sufrió una colisión colosal con otro cuerpo planetario, que lo dejó volcado de esa manera tan extrema. Esa inclinación tan radical genera estaciones absolutamente extremas en Urano. Cada polo pasa 42 años consecutivos bajo luz solar continua, seguidos de 42 años consecutivos de oscuridad total. Durante mucho tiempo, se pensó que Urano era un planeta prácticamente sin actividad climática, un mundo azulado y aburrido comparado con las tormentas espectaculares de Júpiter y Saturno. Pero observaciones más recientes, incluyendo las del telescopio espacial James Webb, han revelado tormentas, nubes brillantes y cambios estacionales mucho más dinámicos de lo que se creía originalmente. Urano tiene 28 lunas conocidas, todas ellas bautizadas con nombres de personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope, en lugar de la mitología grecorromana que se usa para el resto del sistema solar. Las 5 lunas principales son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, y todas muestran evidencia de actividad geológica pasada, a pesar de las temperaturas extremadamente frías de esta región del sistema solar. Miranda, en particular, tiene una de las superficies más extrañas y caóticas jamás observadas, con acantilados de hasta 20 kilómetros de altura y regiones que parecen haber sido literalmente reensambladas después de fracturarse. Urano también tiene un sistema de anillos, mucho más tenue y oscuro que el de Saturno, descubierto en 1977 de forma completamente accidental, mientras astrónomos observaban cómo el planeta pasaba frente a una estrella distante. Otro misterio de Urano es su calor interno. A diferencia de todos los demás planetas gigantes, Urano apenas emite más calor del que recibe del Sol, algo que rompe con el patrón observado en Júpiter, Saturno y Neptuno. Los científicos todavía debaten las razones de esta anomalía. Una de las hipótesis más aceptadas es que el mismo impacto gigantesco que volcó al planeta de costado también pudo haber alterado su estructura interna de forma permanente. Solo una nave espacial ha visitado Urano en toda la historia, la Voyager 2, que sobrevoló el planeta en 1986, capturando las únicas imágenes de cerca que existen hasta el día de hoy. Debido a esa única visita, tan breve y tan lejana en el tiempo, Urano sigue siendo uno de los planetas menos comprendidos de todo el sistema solar. Por esa razón, tanto la NASA como la comunidad científica internacional han priorizado el envío de una nueva misión orbital a Urano
como una de las prioridades más importantes de la exploración espacial para las próximas décadas. Y con Urano, cerramos el penúltimo tramo de este recorrido. Solo nos queda un planeta gigante más, el más lejano y helado de todos, además de un puñado de mundos diminutos que llegamos al octavo y último planeta oficial del sistema solar, Neptuno, el mundo más lejano, más frío y más ventoso de todos. Neptuno tiene un diámetro de 49,234 kilómetros, ligeramente más pequeño que Urano, pero considerablemente más masivo. Al igual que Urano, es un gigante helado, compuesto principalmente por agua, amoníaco y metano congelados, envuelto en una atmósfera de hidrógeno y helio. Su intenso color azul, incluso más profundo que el de Urano, también se debe al metano en su atmósfera, aunque los científicos sospechan que existe algún otro componente todavía no identificado que intensifica ese tono tan particular. Neptuno orbita al Sol a una distancia promedio de 4.500 millones de kilómetros, tan lejos que la luz del Sol, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de 4 horas en llegar hasta allí. Un año en Neptuno, es decir, una vuelta completa alrededor del Sol, dura aproximadamente 165 años terrestres. Esto significa que Neptuno todavía no ha completado ni una sola órbita completa, desde que fue descubierto oficialmente en 1846. Y hablando de su descubrimiento, Neptuno tiene una historia particularmente elegante dentro de la ciencia. Fue el primer planeta descubierto mediante predicciones matemáticas, antes de ser observado directamente. Los astrónomos habían notado irregularidades inexplicables en la órbita de Urano, algo que no cuadraba con las leyes de la gravedad conocidas. El matemático francés Urbain Le Verrier calculó, usando solo matemáticas y las leyes de Newton, dónde debería estar un planeta desconocido cuya gravedad explicara esas irregularidades. Y cuando los astrónomos apuntaron sus telescopios exactamente hacia esas coordenadas calculadas, encontraron a Neptuno casi en el punto exacto predicho, a menos de 1 grado de diferencia. Fue, sin dudas, uno de los triunfos más impresionantes de la física matemática en toda la historia de la astronomía. Neptuno tiene el viento más rápido registrado en todo el sistema solar, ráfagas que pueden alcanzar los 2100 kilómetros por hora, varias veces la velocidad del sonido en la Tierra. Resulta paradójico que el planeta más lejano y con menos energía solar disponible tenga la atmósfera más violenta y turbulenta de todos, algo que los científicos todavía no logran explicar completamente. Al igual que Júpiter tiene su gran mancha roja, Neptuno tuvo su propia gran mancha oscura, una tormenta gigantesca del tamaño de la Tierra, observada por la sonda Voyager 2 en 1989. Curiosamente, cuando el telescopio espacial Hubble volvió a observar Neptuno unos años después, esa mancha oscura ya había desaparecido por completo, algo que no ocurre con la gran mancha roja de Júpiter, que lleva siglos activa. Esto sugiere que las tormentas en Neptuno son mucho más efímeras y cambiantes que las de Júpiter, aunque desde entonces se han observado nuevas manchas oscuras aparecer y desaparecer en distintas ocasiones. Al igual que los demás planetas gigantes, Neptuno también tiene un sistema de anillos, aunque mucho más tenue, oscuro y fragmentado que el de Saturno. Sus anillos reciben nombres de astrónomos que contribuyeron a su descubrimiento y estudio, como Gale, Le Verrier, Lassell y Adams, y algunos de ellos presentan extraños arcos de material más denso en lugar de ser completamente uniformes. Neptuno tiene 16 lunas conocidas, y la más grande, por muchísima diferencia, es Tritón. Tritón es un mundo extraordinariamente extraño. Es la única luna grande de todo el sistema solar con una órbita retrógrada, es decir, que gira alrededor de su planeta en sentido contrario a la rotación del propio Neptuno. Esta característica es la evidencia principal de que Tritón no se formó junto con Neptuno, sino que fue capturado gravitacionalmente después, probablemente proveniente del cinturón de Kuiper, la región helada más allá de Neptuno. Tritón tiene actividad geológica activa a pesar de encontrarse a temperaturas de casi 235 grados bajo cero, una de las más frías jamás registradas en cualquier cuerpo del sistema solar. La sonda Voyager 2 detectó géiseres de nitrógeno líquido en su superficie helada, expulsando material hasta varios kilómetros de altura, impulsados por el calentamiento solar de su delgada capa de hielo superficial. Debido a su órbita retrógrada, las fuerzas de marea están frenando gradualmente a Tritón,
acercándolo lentamente hacia Neptuno con el paso del tiempo. Los cálculos indican que, dentro de aproximadamente 3.600 millones de años, Tritón se acercará tanto a Neptuno que será destrozado por las fuerzas de marea, formando probablemente un sistema de anillos mucho más espectacular que el actual. Solo una nave ha visitado Neptuno en toda la historia, la Voyager 2, que sobrevoló el planeta en 1989, en lo que fue su última parada antes de abandonar el sistema solar planetario para siempre. Desde entonces, ninguna misión ha vuelto a visitar Neptuno, lo que lo convierte, junto con Urano, en uno de los planetas menos explorados y comprendidos de todo nuestro vecindario cósmico. Y con Neptuno, terminamos oficialmente el recorrido por los 8 planetas reconocidos del sistema solar. Pero nuestro viaje no termina aquí, porque más allá de Neptuno existe una región vastísima y helada, poco explorada, poblada por miles de mundos diminutos, el cinturón de Kuiper. Y ahí es donde vive el mundo que, durante casi 76 años, fue considerado oficialmente el 9º planeta del sistema solar, Plutón. Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, tras una búsqueda sistemática de un supuesto planeta X que explicara ciertas irregularidades orbitales, aunque esas irregularidades resultaron ser errores de medición. Durante décadas, Plutón fue enseñado en las escuelas como el 9º planeta del sistema solar, hasta que en 2006 la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó oficialmente como planeta enano. Esa decisión fue, y sigue siendo, tremendamente controvertida, generando debates apasionados incluso entre astrónomos profesionales. La reclasificación se basó en una nueva definición formal de planeta, que exige que un cuerpo celeste, además de orbitar al Sol y tener forma esférica, haya limpiado su órbita de otros objetos de tamaño similar. Plutón no cumple ese tercer requisito, ya que comparte su región orbital con muchísimos otros objetos del cinturón de Kuiper, de tamaño comparable. Muchos científicos, incluyendo a algunos miembros destacados de las propias misiones espaciales que estudiaron Plutón, consideran que esa definición es imperfecta y que debería revisarse nuevamente en el futuro. Argumentan que, bajo un criterio tan estricto, incluso planetas como la Tierra o Júpiter técnicamente comparten su órbita con asteroides cercanos, aunque en una proporción muchísimo menor que Plutón. Independientemente del debate, lo cierto es que Plutón sigue siendo, para millones de personas en todo el mundo, un miembro querido y entrañable de la familia planetaria del sistema solar. Plutón tiene un diámetro de apenas 2.377 kilómetros, más pequeño incluso que la Luna terrestre, algo que sorprende a mucha gente cuando lo descubre por primera vez. En 2015, la sonda New Horizons de la NASA se convirtió en la primera y única nave en sobrevolar Plutón de cerca, después de un viaje de más de 9 años desde su lanzamiento. Las imágenes que envió revelaron un mundo mucho más activo geológicamente de lo que cualquier científico esperaba, con montañas de hielo de agua, llanuras de nitrógeno congelado y evidencia de posible actividad criovolcánica reciente. La característica más famosa de Plutón es una enorme región con forma de corazón, llamada informalmente Tombaugh Regio, en honor a su descubridor, compuesta principalmente por nitrógeno, monóxido de carbono y metano congelados. Plutón tiene 5 lunas conocidas, siendo Caronte, por mucho, la más grande, con un diámetro de 1.212 kilómetros, más de la mitad del tamaño del propio Plutón. Esa proporción es tan grande que Plutón y Caronte, en la práctica, orbitan alrededor de un centro de masa común, que se encuentra fuera de la superficie de Plutón, comportándose como un verdadero sistema de planeta enano doble. Después de su histórico sobrevuelo de Plutón, la sonda New Horizons no se detuvo ahí, continuó su viaje hacia el cinturón de Kuiper y, en 2019, sobrevoló un objeto mucho más pequeño y distante, llamado Arrokoth. Arrokoth resultó tener una forma completamente inesperada, parecida a 2 lóbulos aplanados unidos entre sí, como un muñeco de nieve achatado, ofreciendo pistas valiosísimas sobre cómo se formaron los primeros cuerpos sólidos del sistema solar. Actualmente, New Horizons continúa su viaje hacia el espacio interestelar, todavía enviando datos científicos desde los confines del sistema solar, más de una década después de su lanzamiento original en 2006. Más allá de Plutón, existen otros planetas enanos reconocidos oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, como Eris, Haumea y Makemake. Eris es, sorprendentemente,
ligeramente más masivo que el propio Plutón, aunque un poco más pequeño en diámetro, y su descubrimiento en 2005 fue precisamente lo que desencadenó todo el debate que terminó con la reclasificación de Plutón un año después. Haumea es uno de los objetos más extraños del sistema solar. Tiene una forma alargada, similar a un balón de rugby, causada por su rotación extremadamente rápida, completando una vuelta sobre su eje en apenas 4 horas. Y Makemake, descubierto también en 2005, es uno de los objetos más brillantes del cinturón de Kuiper, después de Plutón, aunque sabemos relativamente poco sobre su composición detallada. Más allá del cinturón de Kuiper, algunos astrónomos sospechan de la existencia de un noveno planeta todavía sin confirmar, apodado informalmente Planeta 9, basándose en anomalías gravitacionales observadas en las órbitas de ciertos objetos transneptunianos distantes. Si existe, se estima que podría tener una masa varias veces superior a la de la Tierra, orbitando el Sol a distancias extraordinariamente lejanas, tardando miles de años en completar una sola vuelta. Su existencia todavía no ha sido confirmada de manera directa, y sigue siendo uno de los grandes misterios abiertos de la astronomía planetaria actual. Y más allá de todo esto, mucho más lejos todavía que el cinturón de Kuiper, existe una región teórica esférica que envuelve por completo a todo el sistema solar, la nube de Oort. Se cree que esta nube, compuesta por miles de millones de cometas helados, marca el verdadero límite gravitacional de la influencia del Sol, extendiéndose hasta casi un año luz de distancia. Ningún objeto humano ha llegado siquiera cerca de esa región. Las sondas Voyager 1 y 2, las naves más lejanas jamás construidas por la humanidad, tardarían todavía miles de años en alcanzar sus bordes internos. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Desde el Sol, la estrella que hace posible todo este sistema, hasta los confines helados y casi desconocidos de la nube de Oort. Hemos recorrido mundos infernales como Venus, mundos con océanos ocultos como Europa y Encélado, tormentas más grandes que planetas enteros, y hasta un mundo diminuto que alguna vez llamamos el noveno planeta. Lo más asombroso de todo este recorrido es que apenas estamos empezando a comprenderlo. Cada misión espacial que enviamos revela más preguntas de las que responde. Todavía no sabemos con certeza si existe vida bajo el hielo de Europa. Todavía no hemos confirmado la existencia del planeta 9. Todavía no hemos vuelto a visitar de cerca a Urano ni a Neptuno desde los años 80. El sistema solar, ese vecindario cósmico que llevamos dando por sentado desde que somos niños mirando el cielo nocturno, sigue siendo, en gran parte, un territorio inexplorado. Y quizás esa sea la lección más importante de todo este viaje, que la exploración del espacio apenas ha comenzado, y que las próximas décadas de descubrimientos podrían cambiar por completo todo lo que creemos saber sobre nuestro propio hogar cósmico.